detenerse un día entero solo por un hombre. ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos por la fe que mueve montes? Dios sigue aún parado allí en el mar esperando que le pidas un milagro. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, pues pesadas son. ¿Has visto ya la tempestad detenerse de repente con solo una palabra? ¿Has visto fuego descender a la voz de la oración de un hombre que confiaba? Dios puede aún parar el sol y calmar las tempestades de tu corazón. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, pues pesadas son. Quiero un milagro, Señor. Amén. Gracias, Génesis, por tan linda alabanza. Sin duda alguna, hermanos, que el Señor en su infinita misericordia nos permite encontrarnos aquí y ser parte de la adoración a su nombre poderoso. Gracias al Señor porque ha regresado bastante pueblo del Señor. Tenemos una linda presencia, gloria a Dios por ello, hermanos. Hemos tenido un año difícil, pero hemos visto la mano de Dios. Ha estado pendiente de cada uno de nosotros, sin duda alguna. Quiero compartir con ustedes una noticia pues triste. El día de ayer en la tarde el pastor Osvaldo Rigachi compartió con nosotros una información. Quizás algunos de ustedes lo recuerden, lo hayan conocido, quizás no. El pastor Ervin Ortiz andaba con el proyecto de Casa Amar. Él en un tiempo fue pastor con la conferencia, seguía siendo pastor, pero estaba en pausa con el asunto de la conferencia. Estaba haciendo ministerios en diferentes áreas, llegaba a apoyar ahí la Casa del Inmigrante, ahí en Nuevo Laredo, México, y el martes fue a predicarle allí a los inmigrantes, como tiempo lo hacía. De allí lo secuestraron y ayer en la tarde apareció muerto. Le privaron de la vida. Y bueno, descansa en el Señor. La situación no es fácil.
algunos pues que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de convivir cuando su servidor llegó aquí a la conferencia de Texas en el año 2012. Él estaba hasta el 2016 por allí, creo 2016, sí, todavía creo que estaba con la conferencia. Y ya de allí andaba en los proyectos, haciendo los conciertos para ayudar ese lugar, y muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades del centro y del sur de nuestro continente, y también de lo que es allí, ¿verdad?, las regiones nuestras. Ya descansó en el Señor el pastor. Hace año y medio al director de ese centro, un muchacho adventista que igual andaba en ellos, recuerdo el apellido Hernández, igual lo privaron de la libertad, y tengo entendido que también no regresó con vida. Así que, y ahora el pastor Ortiz descansa en nuestro Dios. Recordar a sus hijos, sus dos hijos, dos jóvenes ya, algunos de ellos recién graduaron de la Universidad de Andrews, allá estaban estudiando, quizá algunos de nuestros muchachos por aquí los recuerden. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios esta semana. ¿Por qué no lo vamos a hacer esta tarde? Como naturalmente lo teníamos en nuestras semanas de oración. Nuestros jóvenes han estado por 2 sábados, ustedes saben, por lo de las conferencias que tuvimos. Así que queremos que ellos esta tarde tengan su culto. Es importante que los jóvenes sigan retroalimentando su experiencia espiritual, su culto, su liderazgo. Y esta tarde ellos a las 6 van a tener su culto. Tenemos primordial interés en que igual cada una de nuestras etapas puedan recibir esa bendición, y creemos que es muy prudente que nuestros jóvenes adoren a Dios y sigan creciendo en el Señor. Son muy importantes para nuestra iglesia. Y ya el día de mañana a las 7:30 nos vamos a reunir aquí. Me preguntaban, pastor, ¿nos vamos a estar reuniendo aquí o en la iglesia? Nos encantaría reunirnos aquí, porque eso implica que todos ustedes vendrían, ¿verdad? Pero pues somos conscientes nosotros de que estamos empezando. ¿Por qué abierto al público? Porque soñamos que la iglesia nuevamente regrese, que todos ustedes vengan a la iglesia, hermanos, ya que las autoridades nos han dado esa opción. Y digo esto no por herir susceptibilidad ni a nadie, pues vamos a las tiendas, a los trabajos, a diversos lugares. No podemos dejar que el enemigo nos haga pensar que el peor lugar para ir es la iglesia, ¿verdad? No podemos dejar que ese pensamiento llegue a nuestra iglesia. Vamos a diferentes lugares. La iglesia, hay riesgo, sí, pero aquí por la gracia de Dios ustedes vienen todos con su mascarita, miren la distancia que tenemos, y con la ayuda de Dios podemos venir a adorar a Dios. Pero entendemos, nuestros hermanos, los padres que quedan ahí en casa, especialmente en alguna condición especial, los niños, los bebés, entendemos, conéctense con nosotros todas las tardes. YouTube y Facebook va a estar allí para que la palabra de Dios llegue a ustedes. No, vamos a tener una semana de énfasis espiritual, y recuerden que la mayordomía involucra todos los aspectos integrales de la vida del cristiano. Así que vamos a cantar, como ustedes ya vieron. ¿Nos gozamos cantando? Vamos a cantar. El grupo va a estar para adorar a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Creo, hermanos, que la palabra de Dios, cuando se siembra con amor, con objetividad, siempre termina dejando bendición en nuestros corazones. Hemos orado mucho, pero lo vamos a hacer una vez más para que su Santo Espíritu pueda llenar nuestro entendimiento. Así como estás, oremos a Dios. Padre eterno, vamos a abrir tu palabra. Estamos listos, Señor, para dedicar unos minutos para meditar en ella. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, corrígenos. Repréndenos con amor, Señor, y que venga tu santa palabra a poner una pauta importante de crecimiento espiritual, estando siempre primero dándole lugar a Jesús. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Primero Dios, hermanos. ¿Por qué primero Dios? Porque esa es la razón real de nuestra existencia. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros no estamos aquí porque hubo una explosión como las teorías o la evolución lo menciona. Nosotros estamos aquí porque Dios nos hizo a semejanza, como decía la lección, y nuestro hermano muy bien lo explicaba esta mañana en el repaso. Somos parte, apreciados, y déjenme ir viendo si tenemos por allí para que ustedes, quienes están aquí, puedan ir siguiendo esta presentación. No sé si estamos por allí listos. Fantástico. Déjenme nada más reafirmar que esto puede avanzar. Ahí está. ¿Soy yo acá, mi Gary, o me estás ayudando por ahí?
¿Sí? A ver, vamos a regresar tantito. Muy bien, soy yo. De repente ustedes saben, ¿verdad? Que los muchachos ahí en sonido hacen, como dijo el dicho coloquial allá en México, de tripas corazón. Ya vieron que los hermanos, ellos hicieron todo para poder tener estos dos micrófonos y que tengamos cómo poder expresarnos. Sí se las ingenian, gloria a Dios por nuestros jóvenes ahí, por nuestro hermano Gary, por David, que están allí siempre al pie del cañón. Buscad primero, hermanos queridos, buscad primero. Es muy importante porque sin duda alguna es necesario que nos lleve a entender el origen de nuestra existencia, la razón de ser de nuestras vidas. Y Jesús en el Sermón del Monte, ya cerca de terminar ese mensaje importante donde se expresó la plataforma de su gobierno de gracia aquí en la tierra, cerrando en el capítulo 6, hermanos queridos, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo que para los discípulos y los miles de personas que iban tras Jesús creían que era más importante. Hoy en día muchos creemos y seguimos pensando que Jesús tiene importancia, que Jesús tiene valor, pero tristemente en el mundo hay cosas que nos atraen y que siguen siendo en lo práctico apreciados más importante que Jesús. Esa es una realidad que es importante evaluar personalmente en nuestras vidas. Cuán importante es Jesús para nosotros, tenemos que verlo, tenemos que tenerlo siempre latente y hay que autoevaluarnos. ¿Por qué debemos poner a Dios en primer lugar? Una pregunta importante para analizar. Saben, apreciados, poner a Dios en primer lugar es un reconocimiento de la posición de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está ubicado Dios en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia, donde yo me muevo? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el mensaje que transmitimos a nuestros niños pequeños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes? ¿Cuál es el lugar que en realidad Dios ocupa en nuestras vidas, en nuestro ser, en el círculo de nosotros? Y saben ustedes que la mayordomía justamente hace eso como punto de partida. Poner a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Lo demás, dice Jesús, va a venir como resultado. Y déjenme decirle que cuando nosotros ponemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas, hermanos, se cumple claramente lo que Jesús expresó. Porque cuando nosotros no hemos puesto a Dios en nuestros corazones, cuando Él no está, así tengamos un buen trabajo, así tengamos una buena casa, así nuestra familia esté, entre comillas, sin dificultades, haya salud, hayan muchas cosas que dentro del conocimiento humano creemos nosotros que es lo mejor. Si Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas, es como un rompecabezas cuando no está una pieza. Tarde o temprano, todos tenemos que enfrentar diversos tipos de situaciones y dificultades en esta vida. Y cuando Dios no es primer lugar, entonces comienza la dificultad, comienza el desafío. Es donde salen nuestros rasgos reales de carácter. Es donde la inseguridad y la duda y el enemigo se aprovecha a hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que ya no somos importantes para Dios, que quizás algún día Dios se interesó en nosotros, pero que hoy hemos dejado de ser valiosos para Él. Y cuando esa duda llega a nuestras vidas, cuando nosotros materializamos a Dios, hermanos queridos, entonces tenemos serios problemas en nuestras aspiraciones espirituales. Por eso, primero Dios, a menos que Dios esté en el lugar correcto, nuestra vida permanecerá incompleta. La palabra de Jesús, esa frase, mas buscad primeramente el reino de Dios, es darle a Dios el lugar, es reconocer su soberanía, es hacernos sentir la razón de nuestra existencia, es llegar a entender que nosotros tenemos un origen, tenemos un inicio y que Dios no tiene principio y no tiene fin, que el origen de Dios es la eternidad
Y que si yo soy parte de esa criatura que a través de su justicia y su gracia ha sido alcanzada, entonces el futuro de mi vida en las manos de Dios está garantizado para siempre. Por eso, Dios tiene que estar en primer lugar. Recuerden, apreciados, poner a Dios en primer lugar es un reconocimiento de la posición de Dios. Eso es así. No podemos ponerlo a un lado de nuestra existencia. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Ahí en los versos previos, en el contexto inmediato de Mateo 6:33, los discípulos y las personas que seguían a Jesús estaban muy preocupados justamente por los bienes materiales, terrenales y las circunstancias de la vida. En este cierre prácticamente, porque viene el capítulo 7, Jesús está presentando que la búsqueda de poner a Dios como el primero, como el antídoto para solucionar los miedos y las inseguridades que prevalecen en la sociedad y que cada día están siguiendo para derribar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hermanos queridos, ¿cómo ha sido nuestra fe en Dios durante estos últimos 12 meses después de la pandemia? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo nos hemos evaluado? ¿Cómo creen ustedes? ¿Recuerdan ustedes que al principio nosotros pensábamos, y muchos, de verdad muchos, yo recuerdo haber obtenido comentarios con toda sinceridad que decían: pastor, se viene el cierre, ahora sí llegó el cierre de la historia de nuestro mundo? Y yo pregunto, hermanos queridos, ¿en realidad estamos preparados para el cierre? ¿En qué lugar está Dios en mi vida? ¿En qué lugar está Dios en mi matrimonio? ¿En qué lugar está Dios en mi familia, con mis hijos, en ese vínculo estrecho? ¿En qué lugar está Dios como iglesia? Platicábamos un poquito con el hermano Ricardo y él me dijo algo que me llamó la atención, porque habíamos estado analizando de que hay muchas iglesias, apreciados, que no se van a volver a abrir. De hecho, algunas iglesias, y él me comentaba eso, que son grandes, muy grandes, ya están siendo vendidas, porque las personas no van a regresar. Y no precisamente estamos hablando de nuestras iglesias adventistas, del concepto cristiano, que no van a regresar. La preocupación en el contexto nuestro como iglesia adventista igual es desafiante. Se cree que va a haber un porcentaje de hermanos que no volverán a nuestros edificios para adorar. Ahí donde te encuentras en casa, ¿dónde está Dios en tu vida, en tu familia? ¿Qué lugar ocupa Dios? Por eso esta semana creemos que poner las pautas que Jesús puso es importante, porque no solamente a través de Dios como primer lugar en nuestras vidas se acaban los miedos. Cuando Dios es primer lugar en nuestras vidas, encierra absolutamente nuestro presente. Nuestro pasado queda absolutamente perdonado a través de su gracia. Y nuestro futuro, hermanos queridos, no hay nada que vaya a evitar que esté garantizado el verdadero futuro del seguidor de Cristo Jesús. Está garantizado. Lo tenemos todos. Nuestros miedos a las cosas que nos rodean. ¿Y si pierdo la casa? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi salud se deteriora? ¿Y si pierdo la vida? Tantos miedos que siguen a la sociedad y que esta pandemia puso en tela de juicio la seguridad que tienen en Dios y que muchos nos vimos tocados por ellos. Por eso, apreciados, poner a Dios en primer lugar es tener la confianza y la seguridad de que nuestros miedos pueden ser derrotados, porque no hay absolutamente nada, hermanos queridos, que pueda evitar que nosotros avancemos con tranquilidad a través de Cristo Jesús, vivos
o incluso cuando tenemos que enfrentar el descanso temporal. Hasta allá nos garantiza el Señor si Dios es primero en nuestras vidas y tiene el lugar importante. Mateo 6:25, Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Para muchos esta sigue siendo una preocupación que ocupa un lugar prioritario en la vida, más que Dios. Para muchos. Por eso la pregunta retórica: ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Dónde está Jesús plantado en mi corazón? ¿Será que en realidad soy frágil al saber que un principio de Dios es señalado para vivirlo con fidelidad y por miedo a quedarme sin estos bienes materiales paso por encima del principio de Dios? ¿Dónde está Dios? La recomendación de Jesús es: por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida. Hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Nuestras vidas están aseguradas en Dios. Dios ha hecho todo, absolutamente todo, y más de lo que nosotros podemos imaginarnos y vivir y haber y vamos a vivir, que Él no haya transitado. Lo ha hecho todo, absolutamente todo. Cuando Jesús dice: no te afanes, ten calma, ten tranquilidad, confía en el Señor, sientes que se está desplomando algo en tu vida, en tu relación con Dios, que se ha quebrado esa conexión con el cielo, espera en el Señor. Búscame primeramente, busca primeramente a Dios, es el consejo del cielo. Si tú lo haces y esperas con tranquilidad y no te afanas, vas a ver que no te va a hacer falta lo que tú requieres para prepararte para lo que yo ya he preparado para ti. Hermanos, vivimos tiempos donde Dios no puede ser ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Vivimos tiempo donde Dios tiene que ser primero, tiene que estar primero, tiene que amanecer primero, tenemos que comer primero, tenemos que dormir primero. Dios tiene que estar absolutamente primero en todo. Si no llegamos a experimentar esa experiencia de gloria con Dios, los miedos llegarán. Y esos miedos, familia, nos llevarán a desconfiar de Dios, a dudar de Dios, y entonces vienen las dificultades. En el 6:26 de Mateo dijo Jesús: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ama Dios la naturaleza? Él las creó. Él la creó. Ama Dios la naturaleza. Pero saben, hermanos queridos, la naturaleza, cuando Cristo venga, tendrá que ser destruida, porque Dios va a restaurar este mundo. Pero aquellos que confían, han entregado su vida a Jesús, no serán destruidos, serán restaurados, transformados en un abrir y en un cerrar de ojo. Y el sueño, apreciada iglesia, es que usted y yo podamos estar allí, estemos allí, seamos parte de ese cuidado paternal cotidiano, porque nosotros valemos más, hermanos queridos, que lo que pueda haber en la naturaleza, porque el precio de nuestras vidas ha sido el precio de la sangre del creador del mundo y del Dios creador del universo. Miedo sobre cosas que están fuera de nuestro control. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Ahora que los hijos están creciendo, ¿verdad? En toda esta pandemia, ¿cómo han crecido nuestros hijos? Ustedes veo a los niños, a las niñas que hace un año atrás,
y de repente los vemos más estiraditos, algunos más cachetoncitos. Gracias a Dios están creciendo. Y cuando lleguen a los varoncitos, las nenas, según dicen, crecen que hasta los 16, 17 años, 18 por allí. Y los varoncitos dicen que hasta los 21. Pero yo me acuerdo que yo di lo que iba a dar hasta los 18 años. De allí crecí, pero ustedes saben, para los laditos, llega un momento, ¿verdad? Y ya, yo recuerdo que una vez un amigo me dijo, oye, dice, ¿será que no vas a crecer más? Que tenía como 19 años. Le digo, pues yo quisiera crecer un poquito más. Y él me llevaba un buen, y me dice, se me hace que ya te vas a quedar medio chaparrón, me dijo. Y en la adolescencia, ustedes saben, uno dice, Y un día yo le dije, Señor, déjame crecer cuando menos unos centímetros más. Y no, hermanos, ya no crecí más, ya no crecimos más. Dice Jesús, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo más? Cuando llegamos a esa edad, pues si nos ponemos zancos, pues, ¿verdad? Nos estiramos un poco, pero cuando nos bajamos del zanco, volvemos a nuestra realidad. Por más que nos afanemos, hay asuntos en esta vida, hermanos, que no está la solución en nuestras manos. Hay situaciones que nosotros tenemos que confiar y dejar en Dios, que Él se encargue. Tenemos que ponerla allí. Si usted buscó soluciones, buscó alternativas, buscó formas, maneras de cómo poder arreglarla dentro de sus perímetros, de sus limitaciones, llega el momento en que tenemos que reconocer y decir, Dios mío, mira, aquí está, yo lo pongo en tus manos, dejo en tus manos. Voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. Y entonces, esperemos en Dios, dejemos que Dios actúe. No podemos hacer más, hermanos queridos, y hay realidades en esta vida. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, esos miedos sobre cosas que están fuera de nuestro control, desaparecen, se van. Quedan absolutamente listas para nosotros poder avanzar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús no negó ni minimizó esas fuentes de preocupaciones que invaden la vida del ser humano, pero Él nos muestra la estrategia correcta: buscar a Dios en primer lugar. Así. Más buscad primeramente el reino de Dios, y las otras cosas van a venir por añadidura. Dios ha puesto las pautas, Dios ha puesto absolutamente el control para que nosotros podamos tener con confianza. Y déjenme decirle que cuando Dios es exaltado de la forma correcta en nuestras vidas, nuestros problemas, hermanos queridos, serán resueltos. En el instante que nosotros le decimos a Dios, ahí lo dejo, Señor, está en tus manos. Mi vida, esta dificultad, este desafío, queda solamente en tus manos. Tú haz, tú solucionas, yo voy a esperar tu voluntad. Desde allí, hermanos queridos, comienza a venir la solución. Pastor, pero mi vida puede estar siendo amenazada. Es verdad, hermanos, pero recuerden, dentro de la visión bíblica, no encontramos nosotros a personajes, y lo que fue escrito en la palabra de Dios no nos muestra cómo fue la vida. Vamos a hablar la vida de Noé. ¿Cómo fue la vida de Noé? Vamos a venirnos de Noé para acá. Fue una vida desafiante. En el momento más complejo en la historia bíblica, hasta antes que Jesús aparezca, a Noé le tocó vivirlo. Qué situación más degradante. Sin embargo, Noé dio el primer lugar y se mantuvo como un mayordomo fiel, y el Señor lo salvó a él y a su familia. ¿Qué hubiese podido hacer Noé?
dentro de lo que es un arca encerrado cuando nunca había llovido. Dios le dijo a Noé, va a llover, va a llover. Le dio a Dios el primer lugar, confió en Dios, puso sus recursos absolutamente dentro del proyecto de Dios, y el resultado fue que él, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras, se atrevieron a entrar y el Señor los libró. ¿Quién más se libró después de Noé y su familia del diluvio, según el registro bíblico? Más nadie, más nadie. Ni la misma naturaleza, solo aquellos que entraron en el arca. Si vemos nosotros a Abraham, de igual forma, ¿cuántas dificultades no atravesó Abraham? Fue un mayordomo convencido. ¿Fue perfecto? No. Abraham se equivocó familia. ¿Cometió errores? Seguramente que sí, ahí nosotros encontramos en los registros bíblicos, pero se mantuvo fiel y en los momentos de dificultad dio siempre a Dios el primer lugar. Y hoy el gran siervo de Dios, el gran patriarca, han pasado los siglos y sigue siendo conocido como el padre de la ¿qué? De la fe. Ahora, ¿no se equivocó y no dudó Abraham en algún momento? Claro que sí, pero se sigue hablando de Abraham. ¿Qué diremos, hermanos queridos, de Jacob, el usurpador? Y se sigue hablando de Jacob, se sigue hablando de él. Pasaron por dificultades. Cuando llegamos al periodo de los apóstoles, desafíos de los discípulos, enfrentaron luchas, situaciones complejas y difíciles. Sin embargo, apreciados, allí estuvo el Señor con ellos. Nosotros hoy no estamos desamparados. Dios continúa dándole el primer lugar a nuestras, si nosotros continuamos dándole el primer lugar en nuestras vidas al Señor, no va a haber absolutamente nada, ni pandemia, hermanos queridos, ni amenazas e incluso ni muerte, como dijo Pablo, que pueda separarnos del amor de nuestro Señor. Un mayordomo comprometido, hermanos queridos, no dejará por ningún motivo a Dios fuera del lugar principal de su vida. Las personas tienen diferentes percepciones del mismo Dios. Miren, yo no sé si sale por allí, quería mostrarles esto. Y las percepciones que tenemos un poquito de problemas por allí. A ver, mi querido Gary, vamos a avanzar. A ver, ahí está. Vamos a llegar aquí. Miren, noten ustedes, esta partecita me interesa mucho. Las personas tienen diferentes percepciones del mismo Dios. Y esta es una situación que nosotros como cristianos, familia de Dios, amigos, tenemos que tener claridad. Y es que muchas veces nosotros creemos, fíjense bien, y vemos a nuestro Dios como la alegoría aquella de Aladino y el genio de las lámparas. Si todo va bien, tengo buen trabajo, pues gozamos de cierta salud, de estabilidad. No hay situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. Rompemos nuestra conectividad con Dios. Muchas veces esas bendiciones que Dios nos permite tener por ser hábiles, talentosos, trabajadores, nos generan recursos materiales. Y fíjense, los afanes de esta vida nos llevan, hermanos, que dejamos el lugar de Dios, dejamos de estudiar la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos entonces de buscar lo que tiene que ver con esa conexión que me impacta cotidianamente con el Señor. Y cuando eso ocurre, pues vamos bien. Y el enemigo ha llegado a hacernos creer, bueno, no tienes problema, no tienes dificultad, estás bien, así como estás bien, no te apures, relájate, no exageres que vas a estar yendo ahorita a buscar a Dios. No, hombre, por favor, ¿cómo vas a estar buscando de Dios ahorita? Todo está bien, mira a Dios. Cuando lo necesites, ve y búscalo.
El televisor nos atrae, hoy la computadora, el iPad, el iPhone, hay tanto para distraernos, familia. Y de repente no tenemos al Señor. Nuestra conexión con Dios está rota y no nos hemos dado cuenta. Aparece una dificultad, llega esa dificultad, llega ese problema. Y entonces, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Lo primero que normalmente hacemos es culpar a Dios. Después culpamos a otras personas. Ah, no, esto es por culpa de acá, esto es por culpa de allá. Miren, empezamos, hermanos, a actuar de forma desesperada, buscando responsables, cuando en realidad es que nuestra conectividad con Dios, los afanes de esta vida, se han adueñado. Y la dificultad entonces nos ha hecho creer que Dios ya se olvidó, que no somos importantes para Él, y ahí sí recurrimos como la alegoría de Aladino. La desesperación nos está topando. Y miren, hermanos queridos, ¿saben qué es lo más extraordinario que me maravilla de Dios? Que nuestro Dios, hermanos queridos, parte de su esencia, que es amor, que todo lo puede, que todo lo sabe, esos atributos que distinguen a nuestro Dios, también es un Dios siervo. Gloria a Dios por nuestro Señor. Porque se complace nuestro Dios en servir a sus criaturas. Si hay un ejemplo que tengo en mi vida de servicio, que he aprendido, hermanos queridos, ha sido de mi Dios. Cuando yo veo a ese Dios extraordinario, cómo nos creó, cómo nos buscó, cómo dio a su Hijo, cómo sacrificó lo que es parte de su esencia como Dios para hacerse semejante a nosotros, venir a esta tierra, morir, cuando cargó absolutamente. Hace rato que estaban cantando los hermanos, yo estaba allí, al morir solo en esa cruz, y cuando yo pensaba y me concentro en el mensaje del canto, hermanos, yo me imaginaba a Jesús allí cargando mis faltas, mis culpas, que se me hace un nudo en la garganta. Yo cuando hablo de eso, inmediatamente se me quiebra la voz porque me impacta, se me hace realmente incomprensible cómo mi Creador, nuestro Creador, se sacrificó por nuestras vidas. Tenemos a un Dios siervo que vamos nosotros, Señor, perdóname. Lamento mucho haberme alejado, te necesito. Ven, Padre eterno, quiero regresar a ti. Sentimos cuando vamos de corazón, hermano, y sentimos nuevamente esa conectividad. No sé si te pasa, a mí me pasa, me ocurre. Siento esa tranquilidad, esa fuerza cuando le digo, Señor, mira, perdóname, aquí estoy. Miren, hermanos, esa paz, esa tranquilidad y ese sentido de urgencia hacia estar conectados con Él, hacia buscar las necesidades que nos rodean, que ahí está el Señor. Pero muchos cristianos queremos utilizar a Dios como el genio de Aladino. Una vez que ya llegó, Dios obró el milagro, Dios realizó con su misericordia, y después que el Señor lo hizo, nuevamente nuestra conectividad con Dios, ¿qué ocurre? Se vuelve a quebrar. ¿Cuándo aparecía el genio según la alegoría de Aladino? ¿Cuándo aparecía el genio? ¿Cuándo? La frotaba, ¿verdad que sí? ¿Y para qué aparecía el genio? ¿Para concederle? ¿Pero qué pasaba después que concedía? Se desaparece. Tristemente, esas alegorías han llenado nuestros pensamientos y muchos estamos desarrollando relaciones estilo Aladino con nuestro Dios. Y no es así, querida familia. Si nuestro Dios solo es un Dios siervo, nos libramos de Él después de usarlo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que debemos usar a Dios?
Hermanos queridos, Dios es nuestro principio, nuestra permanencia, nuestro porvenir, nuestro futuro. Dios lo es todo para nosotros. Con Dios lo tenemos todo, pero sin Dios no tenemos nada. Por eso esta semana de énfasis espiritual, el enfoque es primero Dios. Queremos que Dios esté, hermanos queridos, en nuestros corazones, en nuestro enfoque, porque si logramos nosotros dejar que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, la garantía hoy, mañana y siempre de victoria nunca se apartará de nuestro pensamiento. Nuestro cristianismo se tornará en un cristianismo aún en la dificultad, en el dolor, en el sufrimiento, en las adversidades difíciles, en un cristianismo firme, en un cristianismo de fe, en un cristianismo dependiente del cielo, en un cristianismo cotidianamente comprometido con Dios, comprometido con nuestros matrimonios para quienes estamos casados, comprometido con la familia, con la iglesia. Nuestro impacto en la comunidad será diferente. En una de las clases que recién terminamos, en días pasados, el profesor nos decía: muchachos, ¿qué tanto ustedes creen que la comunidad donde están sus iglesias, ahora que se cerraron las iglesias, extrañó la iglesia? ¿Qué tanto? Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué tanto ustedes creen que las personas de aquí, de nuestra comunidad, nos extrañaron? Para reflexionar, yo me quedé pensando. Y en casi 4 años que vamos a hacer el próximo verano, primero Dios que llegamos aquí, conozco al vecino que está aquí, hemos conversado, hemos platicado. A don Manuel, que está acá enfrente. Y saben ustedes que Dios hace más de 50 años habló a esta iglesia para preparar a un pueblo para ese encuentro glorioso. Pero en lo que el pueblo se prepara para ese encuentro glorioso, ¿saben cuál es nuestro campo misionero? Inmediato. ¿Saben cuál es, hermano? Así dice mi hermano Loera, aquí mi hermano Loera. Y yo me quedé pensando con lo que nos dijo el profesor Sarabia. ¿Qué tanto nos extrañaron los vecinos? Y tengo más de una semana con esa pregunta acá. Y el Espíritu Santo me la pone allí, hermanos. Y yo la comparto contigo porque tú eres parte importantísima de esta comunidad cristiana. Dios nos trajo con un propósito especial. Y la mayordomía, hermanos queridos, es justamente que necesitamos nosotros de igual forma impactar a nuestra comunidad. Es parte, familia de Dios. Por eso esta semana abrimos el panorama, ya que las autoridades, una vez más, queremos, con la ayuda de Dios, hermanos, tener un desarrollo integral en la mayordomía que el Señor nos ha dado para poder vivir personalmente en nuestra conexión de Dios, repito, como matrimonio, como familia, como iglesia, en las responsabilidades que el cielo nos determina. Yo quiero desafiarte y quiero decirte, por favor, si tú puedes venir esta semana, ven por favor. Vamos a conectarnos con Dios nuevamente. Si no puedes por la circunstancia de tu responsabilidad de trabajo, conéctate a través de YouTube, de Facebook, puedes seguirnos allá. Si por la condición de salud, por la situación que tú sabes prioritariamente, conéctate allí donde te encuentras. Vamos a orar. Yo voy a pedir al grupo ahora, para que venga y entonemos el canto tema. Pero voy a hacer un llamado, hermanos queridos. ¿Cuántos creen que hoy más que nunca es el tiempo de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas? Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que así como están, nos vamos a poner en pie. Vamos a cantar nuestro canto Primero Dios. Vamos a hacerlo. Pero quiero, hermanos, pedirles de favor lo siguiente. En lo que nosotros vamos a estar aquí,
entonando este himno para cerrar el inicio de esta semana que vamos a estar. Allí donde están ustedes no tienen necesidad de mover las sillas, no tienen necesidad de hacerlo, y si alguien puede, si no, quédese tranquilo. Con su familia, quien usted tenga allí, con su familia, agarre por favor, acérquese con la familia, póngase cerca de su familia, ahí los que puedan, los que están familiarmente. Vamos a acercarnos por familia, dos, si hay algún hermano que está solo por aquí y quiere, verdad, con su mascarita preservar su distancia y acercarse a alguien con que él quiera, somos parte de esta familia. De igual forma, siéntase por favor a gusto de hacerlo, libre de hacerlo. Y hermanos queridos, vamos a cantar, y al terminar este canto, la oración final va a ser por familia. Y conforme la familia va terminando, la familia va saliendo. ¿Qué queremos pedirte? Pídele al Señor allí como familia que su Santo Espíritu, quienes están luchando para darle a Dios el primer lugar en su vida, que por favor continúe siendo Dios el primer lugar. Si alguien nos hemos distanciado y necesitamos nuevamente decirle, Señor, necesito que vengas para darte el primer lugar, vamos a hacerlo. Va a girar la oración del cierre de este servicio de esta forma. Y recuerden lo que dijo el pastor Mena. Durante la semana, a nuestros amigos que van a mandar sus peticiones allá en sus hogares, vamos a tratar de tenerlas para también estar orando por esas peticiones y por esas necesidades. Le vamos a estar clamando a Dios, y queremos decirte que tú también, júntate ahí con tu familia en tu hogar, y vamos al terminar el canto a orar, y cada uno termina la oración allí comprometiéndose con Dios a darle el primer lugar en nuestra vida. Y recuerda, una vez que le damos al Señor el primer lugar, empiezan a llegar las soluciones a nuestras dificultades. Todo está pasando con gran rapidez. Muchas decisiones son para después. Mientras haya tiempo para decidir, comenzando el día o al ir a dormir. Todos juntos, primero Dios. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Qué hermoso es que Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Vamos a depositar todavía nuestra vida en sus manos de amor. Estaré a su lado, firme en la verdad, listo a servirlo, si es su voluntad, el mejor camino, y honra sin igual, es vivir con Cristo hasta el final. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Tristes y de aflicción, cuando no encuentro una solución, o si estoy cansado, lleno de temor,
Ahora nos juntamos con la familia ahí en el hogar y aquí cada quien hace su oración, y si hay alguien que está aquí con nosotros solo, conéctese con Dios. Oramos, terminamos, o con algún hermano o amigo se acerca y nos vamos, hermanos. Dios les bendiga.